Dale, dale. Ábrele. Ahí está. Griego. Buenas tardes, hola, ¿cómo andan? Buenas, Hola, Grego. saluden, saluden. Vayan Hola, buenas saludando. tardes. Hola, hola. Buenas. Bueno, estamos por arrancar. Estamos esperando unos minutitos a que nos terminamos de conectar todos. Bueno, muy agradecido por su presencia, muy agradecido por la invitación a Cecilia para presentar este Zoom que se ha organizado conjuntamente por el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba en la legislatura provincial y de la coalición Civicari también en la unicameral por la presentación del proyecto de ley de acceso a la información pública y tenemos también como invitado especial para esta presentación a Fernando Sánchez, que no solo como diputado nacional tuvo un rol importante en el impulso de la ley mencionada en 2016, sino que después le tocó formar parte de la ejecución y de la implementación de esa misma ley desde el Poder Ejecutivo Nacional. Así que nos parecía interesante tener su punto de vista sobre esta experiencia, tanto desde el ámbito legislativo como ejecutivo. Y bueno, nada, enormemente agradecido a todos los que se conectaron en esta tarde de jueves. Vamos a ordenar, no la veo en la cámara Cecilia, no sé Ceci si querés ya prender tu cámara. Pero la idea sería que Cecilia y Aurelio, como los legisladores firmantes del proyecto de ley, hagan una exposición inicial, primero la dama, después el caballero, y después Fernando, que nos comparta su experiencia. Bueno, le agradecemos a Nina Sibila de la Fundación de Fundeps, que ahí la veo, Nina, muchas gracias por estar presente. Y después, lógicamente, que vamos a dejar un tiempo para las preguntas que quieran hacer, así que vamos a tener la posibilidad de esa ida y vuelta que siempre me parece muy enriquecedor. Bueno, agradecer a todos los presentes y arrancamos, Ceci Asusta, con tu presentación. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Un gusto encontrarnos y compartir con Fernando y Aurelio en esta presentación, y con Grego, quien también cumple su rol de presentador y moderador. La verdad que nos convoca este proyecto de ley que dará a Córdoba una herramienta actualizada y muy necesaria para mejorar nuestra democracia y hacer efectivo el derecho de libertad de pensamiento y expresión, el cual conlleva necesariamente a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole. La ley vigente, que es de 1999, no está cumpliendo el objetivo para el cual fue creada. En noviembre del año pasado, y me alegro mucho que estés, Nina, presente, porque es Fundeps,
Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, junto a otras organizaciones de Córdoba, presentaron un documento donde solicitaban la actualización de esta ley. Y lo que allí se manifiesta en este documento son las falencias que tiene esta ley, que es muy corta, que es de 10 artículos, no importa cuán largo sea, pero el problema es que omite regular el derecho a la información pública en forma integral. Tampoco está contemplado, digamos, que un documento dice que solamente puede ser un soporte escrito, ¿no? Y también es muy restrictiva en la información pública y en los sujetos obligados a dar la información. Por lo tanto, consideramos que es muy necesaria que actualicemos esta ley. Así que, bueno, yo lo que puedo hablar es desde mi experiencia personal como legisladora en estos 10 meses, que hemos tenido mucha dificultad para hacer los pedidos de informes, los cuales llegan incompletos, llegan tarde y muchas veces no llegan. De esto puede dar cuentas también Aurelio, que tiene una vasta experiencia en la legislatura de Córdoba y que sabe lo difícil que es acceder a la información. Y yo digo, ¿no? Aquí hay un portal de transparencia que es muy interesante y muy bueno que Córdoba lo tenga, pero realmente es muy difícil, es un laberinto, llegar a lo que uno está buscando. O sea, por ejemplo, si uno busca, ¿qué puedo decir? ¿Qué intereses se pagó de la deuda? Tendría que buscar una cuenta que se llama rentas de propiedad. O sea, es sumamente difícil acceder realmente a la información desde el portal de transparencia. Pero bueno, yo lo voy a dejar a Aurelio, que tiene más años de experiencia en esta búsqueda, que les comente su propia vivencia. Les puedo decir entonces que esta ley, que fue tomada de la ley 27.275, que es la ley nacional que se sancionó en el 2016, y que en realidad toma como modelo, que se llama la ley modelo que propone la OEA en la cumbre de Monterrey en el 2004. Esa ha sido nuestra base para realizar esta ley con mi equipo, que realmente tengo un equipo de asesores que están aquí presentes y los cuales han trabajado fehacientemente en este proyecto. Y también tuvimos en cuenta 2 proyectos de Córdoba presentados el año pasado, uno del oficialismo y otro de la Unión Cívica Radical. Bueno, la ley tiene 3 partes. En la primera parte, digamos, que se llama el título Disposiciones Generales, hace una enumeración de los principios. Yo no quiero ser aburrida en esto. Por supuesto que el proyecto está disponible para quien lo quiera leer luego. Y en la segunda parte habla propiamente del derecho al acceso a la información pública, donde están, digamos, las excepciones, que creo que Fernando nos va a poder brindar su experiencia en gabinete respecto a las excepcionalidades de la ley, que son las más difíciles, digamos, en este tema.
Luego tiene una parte que habla de los medios electrónicos, de los plazos, de los procedimientos en los reclamos. Y luego hay otro capítulo que es propiamente de la agencia, de la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública, de sus funciones, sus competencias, en los tres, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo y el Judicial, y los ministerios, ¿no? Luego habla de los responsables, quienes deben dar la información, y la última parte, que a mí me parece realmente muy importante, y que se llama transparencia activa, ¿no? Lo que significa que la publicidad de la información tiene que ser proactiva, o sea, es obligación de los órganos de gobierno dar la información sin tener que pedirla, y que ésta sea accesible, amigable, digamos, ¿viste? Este término que tenemos ahora de amigable, o sea, que sea en un vocabulario sencillo, que sea fácil de leer y que sea accesible a todos. Creo que este último punto es lo que va a permitir llegar a la participación ciudadana, que es lo que realmente nos preocupa, que podamos dar los elementos de la participación del ciudadano, porque es lo que va a permitir tener una democracia mejor, ¿no? Así que bueno, solamente esto quería yo comentarles de esta ley, y le doy lugar, agrego que creo que va a contarnos Aurelio cómo es su experiencia y lo que él considera. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Ceci. Quiero también agradecer la presencia de Virginia Romanuti, directora ejecutiva de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, y también la veo a la doctora Elena Guerín, la vicepresidenta de la Coalición Cívica. Bueno, si te parece y estás listo, Aurelio, te escuchamos a vos. Tenés que, a ver, ahí tenés que ponerte el audio. Te agradezco, vos lo has dicho, estoy listo. Re listo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les agradezco entrañablemente a los amigos de la Coalición Cívica esta invitación. La verdad que cuando Cecilia nos mostró este proyecto nacido en el riñón de la Coalición Cívica, me di cuenta que habían llegado a la legislatura de Córdoba, porque realmente es un proyecto de ellos. O sea, es un proyecto que está en el ADN de la Coalición Cívica. Y yo en la legislatura esos proyectos en estos últimos 8 o 9 años no los he visto, así de esa magnitud, y con esa esperanza de transparencia, que realmente yo mientras veía el proyecto decía, pero realmente, qué cosa interesante. Y también pensaba en lo que nos falta. Lo primero que les quiero decir que algunos hechos o actos de la administración pública del gobierno de Córdoba excepcionalmente son conocidos. Excepcionalmente existen una legislación al respecto, pero la información es la excepción. Este proyecto con el ADN de la Coalición Cívica altera absolutamente el paradigma. Acá, la regla es la información. Rompe, o sea, es un paradigma absolutamente contrario al que nos estamos desenvolviendo. Y dicen que Córdoba, yo no sé quién la mide, es la provincia más transparente del país. No quiero pensar
si Córdoba es la más transparente del país, lo que serán las otras, porque es una provincia que dista muy mucho de ser transparente. A tal punto, permítaseme una digresión de un minuto, hay 3 cosas que no se saben en Córdoba. Si hay vida extraterrestre en el Cerro Uritorco, y la segunda es cuánto debe la provincia de Córdoba. Es algo que no se puede ni calibrar, y vos ponés personas que entren en las páginas de transparencia de la provincia y la información sale fragmentada, te mencionan a lo mejor un decreto. No, es imposible. Yo creo que me voy a ir de esa legislatura sin saber a ciencia cierta, y le pedimos informe al gobierno de la provincia y no te lo largan, o te dicen vaya a la página de transparencia, no se aburro, vaya a la página nuestra. Sí, pero en la página que vos me mostras es inentendible. O sea, el paradigma que hoy tenemos en esta provincia, así le va a pobre Córdoba. El paradigma que tiene es, te informo lo que obligatoriamente te debo, recatadamente, lo menos que te puedo informar, y después trata de entender lo que te informo. Yo la veo a María Rosa Marcone, que debe estar en este Zoom, legisladora de Encuentro Vecinal, que realmente no solamente que se ha metido en las páginas de transparencia del gasto público de Córdoba, sino que lo ha ayudado al propio gobierno a que las haga un poco más transparentes, un poquito aunque sea, más transparentes. Ella la he visto penar durante años, porque claro, nosotros cuando entramos a la legislatura no teníamos ningún tipo de experiencia de nada. Entonces, algunos de nosotros fuimos tomando distintas áreas, y María Rosa tomó el gasto público de Córdoba y en qué gastaba Córdoba, etc. Así que ella puede dar fe de lo que yo estoy diciendo. Después, cuando vos ves los amparos que existen en el Poder Judicial, donde la gente tiene que ir a judicializar la información pública, porque nunca la dan en el momento que corresponde y nunca la dan como corresponde. Bien, fíjense, la legislatura de Córdoba, como decía la legisladora Irazusta, un legislador tiene 3 funciones: legislar, primero; segundo, hacer control de poder; y tercero, la mediación social. Para poder cumplir el segundo, que es el control de poder, nosotros deberíamos tener acceso a la provincia de Córdoba como quien tiene acceso digamos, a la información pública de Córdoba, como quien tiene acceso al living de su casa. Y es imposible. Le hacemos pedido de informe al gobierno y contestan solo cuando ya tienen el debate ahí al frente y lo quieren evitar. Entonces te largan una información fragmentaria. No, es una cosa increíble. Por eso celebro la presencia de la coalición cívica en la legislatura de Córdoba, porque con la coalición cívica vienen estos temas, forzosamente vienen estos temas. Viene un mejor desarrollo institucional en estos temas. Y el cambio de paradigma, el proyecto que han elaborado, es un proyecto evidentemente de cambio de paradigma absoluto, pasar de la regla, que te informo lo que estoy muy, muy obligado y que Dios te ayude, a una nueva regla: informe todo, informe todo lo que le pidan, y expeditivamente. Por eso la ley está llena de un espíritu expeditivo que llama la atención, ya sea en los términos, en las formas de entregar la información, las sanciones por no entregarla. Cuando yo vi el artículo que ¿qué le pasa a quien no la entrega?,
realmente considera falta grave. Entonces, es un cambio de paradigma inmenso, que bueno, va a ser todo un esfuerzo, Cecilia, lograr que esta administración lo apruebe, así como está, porque el cambio de paradigma es enorme. Después, otra de las cosas que más me gustó, los partidos políticos también somos investigados. También puede venir cualquier institución con este proyecto y exigir a la coalición cívica, a la Unión Cívica Radical, a Encuentro Vecinal, a ver, che, ¿qué hiciste con la plata que la nación te dio para que compitiera electoralmente? O sea, por supuesto los partidos no tendremos mayor problema porque estamos obligados por otra ley de partidos políticos a mostrar esa información. Pero, a ver, el espíritu de la ley es tan amplio. Las instituciones que reciben, privadas que reciben dinero del gobierno, las instituciones que tienen chicos en guarda, que recibe dinero del gobierno. O sea, todo lo que es público, aunque esté bajo la administración de una persona privada, tiene que ser monitoreado. Los proyectos de universidades, o sea, no, donde hay un dinero público de la provincia de Córdoba, el que tiene ese dinero, el que ha recibido ese aporte, tiene que explicarlo. O sea, advertirán que es un cambio de paradigma absoluto, democrático, republicano. Por eso nosotros hemos acompañado a la coalición cívica con los ojos cerrados en esto. Y agradecerles que estén en la legislatura de Córdoba y para trabajar estas líneas, porque son el ADN de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Aurelio. La verdad que los comentarios son recíprocos. Para nosotros es un orgullo trabajar estos temas en conjunto. Desde hace mucho tiempo que nosotros nos inspira tu lucha contra la corrupción y tu reclamo por una Córdoba mucho más transparente que tanta falta nos hace. Así que bueno, muchísimas gracias. María Rosa no lo veo en el Zoom, pero bueno, María Rosa ha sido clave en todo este proceso, María Rosa Marcone, que es la presidenta del bloque de Encuentro Vecinal Córdoba en la legislatura, así que bueno, vaya también un reconocimiento para María Rosa. Bueno, si te parece, Fer, vamos con vos, lo voy a presentar brevemente para quien no lo conoce. Fernando Sánchez es politólogo de profesión, licenciado en Ciencia Política, y tiene una larga carrera parlamentaria porque ha sido desde muy joven asesor de la doctora Elisa Carrió, y luego diputado nacional, si mal no recuerdo, 2 periodos, y diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en los últimos 2 años del gobierno del presidente Mauricio Macri, fue secretario de Fortalecimiento Institucional de la Nación, un cargo que estaba en la órbita de la jefatura de Gabinete de Ministros. Así que, bueno, esto en cuanto a su currículum y a su trayectoria de servicio público, pero en relación a la convocatoria de hoy, lo que expliqué al principio es lo fundamental. Así que, bueno, Fer, todo tuyo para que puedas darnos tus comentarios sobre los aspectos que se han hablado previamente o sobre lo que quieras. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir tanto con Aurelio como con Cecilia esta presentación de proyecto. Gracias, Grego, a vos por ordenarnos a todos nosotros para que esto para que sea más fructífero. Pero fundamentalmente me parece a mí importante resaltar las iniciativas. Esta iniciativa en particular de hacer una presentación
de un proyecto de nueva ley de acceso a la información pública para la provincia de Córdoba, porque la provincia de Córdoba tiene una ley que tiene más de 20 años de acceso a la información pública, y también me pareció un gesto muy, muy digno, muy poco habitual en las iniciativas parlamentarias, reconocer que hay otras iniciativas parlamentarias que pueden tener un contenido diferente pero en igual sentido, y que es muy bueno decir: antes que yo vinieron otros que escribieron, que están en el mismo esfuerzo que nosotros, y que varios somos los que queremos impulsar una norma de mayor nivel, de mayor jerarquía, con mayores estándares. Como creo yo se lo merecen todas las provincias de la Argentina, como se lo merecía antes de ser sancionadas en el año 2016 la Nación Argentina, y que claramente se lo merece Córdoba. Córdoba es una provincia que tiene una tradición política muy importante, que tiene una complejidad institucional y política muy importante, y que por tanto, más allá de un buen primer paso hace más de 20 años de tener esa ley de 11 artículos de acceso a la información pública, que si bien uno podría leer cuando la lee, que se lee rápido, porque son 11 artículos, que recepta algunos de los principios fundamentales que tiene que tener toda ley que regula el derecho constitucional del acceso a la información pública. Vamos a resaltar: derecho constitucional de acceso a la información pública. Se ha quedado muy corta y se ha quedado muy pobre. Y como decía Aurelio, cuando la ley es muy corta y es muy pobre, no es garantía suficiente para que los ciudadanos puedan obtener lo que van a buscar del Estado, que es los datos que tienen poder las distintas partes de la administración, no importa cuál sea el poder del Estado. Entonces, la primera es: si nosotros le desconocemos a los ciudadanos el derecho fundamental que tienen, derechos humanos dirían algunos tratados internacionales, de tener acceso a la información que está en poder del Estado, para poder además ejercer otros derechos, porque es un derecho en sí que te permite poder ejercer otros derechos, porque vamos a explicar la lógica práctica que tiene el saber las cosas que hay adentro del Estado. Entonces, negarle ese derecho, negarle ese poder además que tiene el ciudadano para poder después darse vuelta y controlar la gestión de los funcionarios públicos, entre los que muchos años me encontré yo, es una cuestión muy complicada. Negársela es muy complicada. Es empobrecer la democracia y es empobrecer la república. Y es minimizar la categoría de ciudadano. Es minimizarlo. La segunda, yo siempre me pregunté lo mismo. Ahora les quiero dar unos datos rapidísimos para que nos comparemos entre todos. Cuando nosotros llegamos al gobierno, cuando Cambiemos gana la elección, el presidente Macri asume la presidencia, nosotros teníamos una clara decisión y un compromiso con la sociedad. Unos podrán haber votado por nosotros, otros no, no importa. Nosotros desde nuestra convicción teníamos una obligación, que era de impulsar desde el primero hasta el último día del mandato la agenda de integridad pública, que eso es fundamentalmente luchar contra la corrupción, pero no solo luchar contra la corrupción, es mejorar la administración pública de manera tal que el ciudadano no se sienta todos los días defraudado de. Y la segunda cosa, que las políticas públicas sirvan cada vez más. Esa especie de reconciliación necesaria que parece que casi nunca llega. Para eso se necesita una agenda de cosas que faltan porque no existen. Argentina era uno de los muy poquitos de América, países de América, que no tenía ley de acceso a la información. Tenía un decreto perdido por ahí, creo yo que del gobierno de Cristina Kirchner, que era no tan pobre como la ley actual de Córdoba, pero que se quedaba muy, muy corta. ¿Y en qué se evidenciaba eso? Que la mayoría de los pedidos terminaban en una no respuesta, en una respuesta imparcial, en una respuesta con información incompleta, en una respuesta evasiva, y por tanto terminábamos todos en un conflicto judicial. Cuando la conflictividad judicial por pedidos de acceso a la información es alta, es que o la ley no sirve o los funcionarios no cumplen, o las dos cosas. La Argentina tenía un decreto que no alcanzaba, tenía la vergüenza continental de no tener una ley como Dios manda, éramos muy poquitos los países que no lo teníamos, y nosotros dijimos: si ese es nuestro compromiso con la sociedad, lo vamos a hacer. Primer año de mandato, se sanciona la ley. ¿Qué característica tenía la ley? Mejor dicho, ¿qué dos particularidades obtuvo la ley? Una, que receptaba
todos los estándares establecidos en la ley modelo de la Organización de Estados Americanos. No porque uno tenga que cumplir el dictado de alguien, sino porque ahí se receptaban las buenas prácticas de las mejores leyes de todo el mundo, de lo que no le debía faltar a una buena ley de acceso a la información pública. Entonces dijimos, sigamos buenos ejemplos. Siguiendo buenos ejemplos y siendo poco mezquinos, logramos una ley de alto estándar votado por toda la Cámara de Diputados y por todo el Senado de la Nación. Un triunfo extraordinario, porque gran consenso, una gran ley, ¿qué más puede pedir un ciudadano? Pero después de ahí viene el desafío de la implementación. Y eso hablaba, puede hablarse muchas cosas mal de nosotros como gobierno, pero habla bien de cualquier gobierno que teniendo el ejercicio del poder ejecutivo, y sobre todo cuando uno tiene mayoría parlamentaria, que no era nuestro caso, impulsa esta agenda. Porque esta agenda le da herramientas al ciudadano, pero te elevan la vara a vos mismo como gobierno. No es lo mismo que todos tus funcionarios, que en el gobierno nacional, junto con las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, son 500.000 de personas distribuidas en este enorme país, cumplan con la obligación constitucional, que si no tenés una norma que los obligue. No es lo mismo, no es el mismo estándar. Y nosotros dijimos, queremos que el ciudadano tenga ese derecho reglamentado y queremos que nuestro gobierno tenga ese estándar alto, que nuestros funcionarios cumplan con ese estándar. Después de ahí, y ahora vamos a hablar un poco del proyecto, en comparación con la ley, no solo es la ley de acceso a la información pública, hay otras grandes leyes, que no son muchas, que hacen que la administración pública tenga estándares más altos, los mínimos, como recién Aurelio mencionaba, la ley de partidos políticos y sobre todo la de financiamiento de los partidos políticos, que el financiamiento de los partidos políticos es el principio de muchos de los problemas que después se van a ver evidenciados en el ejercicio tanto del Ejecutivo como del Legislativo, como de cualquier otro rol público. Digo, hay otra ley que es un pilar fundamental, que es la ley de ética pública, que es lo mínimamente esperable de cualquier persona que ingrese a la función pública. Y un día el presidente de la Nación, en ese entonces el presidente Macri, cuando yo ya era secretario de Fortalecimiento, me dice, bueno, Fernando, pero nosotros impulsamos toda esta agenda, ¿qué pasa con las provincias? Porque nosotros estamos haciendo este esfuerzo, que es un esfuerzo que también era para nosotros mismos, porque no vaya a ser que uno quiera idealizar lo que pasa en el gobierno de uno mismo, pero sabíamos que estábamos haciendo, que poniendo esta agenda en marcha. Dice, ¿qué pasa en las provincias? Entonces, yo hice un recorrido. 12 provincias argentinas no tienen pública. 12 de 24 no tienen ley de ética pública. Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, provincia de Buenos Aires, Salta, San Luis, Tierra del Fuego y Tucumán. 4 son las que no tienen ley de acceso, mínima ley de acceso a la información pública. Formosa, La Pampa, San Juan y Tucumán. 3 son las que no tienen ninguna, teoría de conjunto. Las 3 que no tienen ni ley de acceso a la información, ni ley de ética pública, es decir, que no le importa cómo se comporta su funcionario y que no le dan la más mínima herramienta a los ciudadanos para que controlen a su funcionario, a los que no le importa cómo se comportan, parece un trabalengua, pero tiene sentido, que son Formosa, La Pampa y Tucumán, con una particularidad muy grande. Las 3 provincias, el partido gobernante, el partido del gobernador, tiene mayoría propia en las legislaturas. Es decir, deciden no tener esas reglas mínimas. Deciden no tener. Entonces, el resultado va a ser malo. Y el ciudadano se va a sentir defraudado. Entonces, nosotros dijimos, vamos a avanzar en esto. ¿Cuáles son las características básicas? Aurelio decía que el proyecto receptaba y era bastante meticuloso, y lo es porque en muchos aspectos sigue la guía de la ley nacional, que además, como les digo, es una ley muy apegada a la ley modelo de la OEA y además con alto consenso en el Parlamento. Y tiene cosas esenciales. La presunción de la presunción de la publicidad de toda la información, la transparencia y la máxima divulgación de la información. Eso quiere decir, está muy ligado con lo que decía Cecilia hace un rato, no me hagas que te pida si la podés publicar.
casi todo tiene que estar publicado de manera completa, abierta, ordenada, veraz, reutilizable. Y esto en base al periodismo y a las organizaciones de la sociedad civil, que son los usuarios mayoristas del acceso a la información. Somos usuarios del acceso a la información pública, pero hay quienes, como en algunas cosas, son usuarios mayoristas. Se hacen expertos en eso, saben cómo hacer lo complicado más fácil y saben sacarle un jugo tremendo, pero cualquiera puede usarla. Máximo acceso, es decir, todos somos sujetos de poder pedir y todos son obligados a entregar la información. Tiene que estar establecido taxativamente quiénes son los obligados y de qué están obligados y cuál es el procedimiento por el que están obligados y cuáles son los plazos. Eso, la ley actual de Córdoba es muy pobre, 10 días y 10 días y nada más. No dice más nada, dice tímidamente el informalismo, dice no sé qué cosa, pero no dice más nada. ¿Qué pasa si cae en un funcionario que no es el tenedor de la información? No dice más nada. Bueno, como yo no la tenía, no la di, claro, uno no está obligado a dar lo que no tiene, pero estás obligado a informarle al ciudadano que no la tenés y estás obligado a informarle a alguien que tiene que encontrar el responsable de esa información. Todo eso la ley de Córdoba no la tiene. Apertura de la información, no la tiene, parte de la transparencia activa. Disociación, hay que hacer, así como la regla es, toda información es pública y debe ser publicada y hay que darla, también hay que proteger la información que por otras leyes y por otros derechos se tiene que preservar. Datos personales, inteligencia, derechos de terceros protegidos por otras leyes, derechos secretos industriales, comerciales, etc. Y por eso el capítulo de la excepción es el corazón de la ley. Porque como le decía hoy a Grego, si las excepciones están mal escritas, cualquier funcionario para no dar una información que debe darse, se acoge a una excepción. Y en la excepción se muere la regla. Y como este derecho se trata de regla, uno tiene que escribir muy bien la excepción. De hecho, después, ahora rápidamente le voy a decir que la mayoría de los conflictos en el ejercicio ya de la ley, nosotros tenemos casi 4 años de ley, pero un poquito más de 2 años, casi 3 años de Agencia de Acceso a la Información Pública. Y quiero hablar de la Agencia de Acceso a la Información Pública antes de no olvidarme del alcance limitado de la excepción y una particularidad que es, ante la duda, el derecho lo tiene el ciudadano. Ante la duda, el derecho lo tiene el ciudadano, el peticionante. Pero hay algo más importante que no tiene la ley de Córdoba, que es probablemente por ahí donde muere el sueño de cualquier ciudadano de hacerse de información que es suya. Recordemos algo, la información que tiene el Estado, la tiene el Estado, pero es del ciudadano. Es del ciudadano. Entonces, cuando hay algo que es tuyo y te lo niegan, vos tenés un problema. ¿Cómo se soluciona? Con una buena ley. Pero además, ¿cómo se soluciona? Con algo que se llama órgano garante. El órgano garante es un órgano que es ajeno al resto de la administración que dice, si usted, señor funcionario, le denegó la información a ese ciudadano o a esa ciudadana, ese ciudadano puede venir en queja hacia mí. Puede ir directo a la justicia, si no quiere demorar, o puede venir directo a mí. Ese órgano garante revisa que ese pedido esté bien hecho, que como ya sabemos es bastante fácil de que esté bien hecho, porque se exige poco para que esté bien hecho. Entre otras cosas, no hay que fundamentar motivo. ¿Por qué? Quiero saber, punto. Entonces, lo que sí tiene que haber es un órgano garante con poder suficiente y con herramientas suficientes. Esa es la segunda clave de la ley. Yo he visto cómo la Agencia de Acceso a la Información Pública le daba por la cabeza a los funcionarios de mi gobierno cuando se negaban a dar información que necesariamente tenían que dar. Y a mí me divertía mucho, divertía en el sentido de uno disfruta ver como un régimen nuevo, esencial, va creciendo para bien, ¿no? Vieron que en la Argentina las cosas parecen siempre tan trabadas, y uno decía, esto es un régimen nuevo, y les voy a dar algunos datos. En el año 2016, cuando se estaba sancionando la ley, la Argentina en todo el país tenía 856 pedidos de acceso a la información.
En el año 2017, primer año de ejercicio con total vigencia de la ley, saltó a 4.421 pedidos de acceso a la información. Miren lo que es una herramienta bien escrita y cuando el ciudadano se empodera, cómo la usa. Motivos de pedido, el que ustedes quieran. La otra cosa muy importante que tiene que ver con cómo se permite al ciudadano hacer el pedido de acceso es que, como nosotros así dejábamos que sea remota, que sea por mail, que sea online, que sean por distintos canales, etcétera, además de los tradicionales, escrito en mesa de entrada, etcétera, 1/3 de los pedidos de acceso a la información en el año 2016 en todo el país venía del interior del país, es decir, ajeno al área metropolitana de la capital de la nación. En el año siguiente, 2/3 ya venían del interior del país. Esas son las cosas que pasan cuando uno escribe la ley pensando en el usuario, que es el ciudadano, no pensando en el funcionario que no la quiere dar. Las cosas cambian. Entonces, y lo más interesante de todo era, bueno, salió la ley, estoy muy contento, designamos al órgano garante, está muy contento, tiene todo el poder suficiente, ahora tenemos que enseñar a toda la administración de que, A, no es voluntario cumplirla, B, no pueden contestar como quieren y cuando quieren, C, tiene consecuencias administrativas y o penales no cumplirlas, D, trabajás para un ciudadano, tenés que hacerlo. Entonces, mi consejo, yo era un funcionario que estaba medio en el medio, la agencia tenía un poder y una autonomía muy grande, y todos los funcionarios a los cuales la agencia le rompía la cabeza o un ciudadano los molestaba con un pedido de acceso a la información, se venían a quejar al secretario de Fortalecimiento Institucional. Y entonces yo en vez de decirle, mira, sí, tenés razón, cómo joden, qué sé yo, qué sé cuánto, le decía, mira, a la ley la impulsamos nosotros porque creemos en el acceso a la información pública. Lo que yo te voy a hacer es te voy a enseñar y voy a enseñarle a tus funcionarios cómo ordenar tu información. Primero, cómo producirla. Segundo, cómo ordenarla. Tercero, cómo disponerla. Cuarto, cómo contestar. Quinto, que es la última opción que tenés, cómo fundamentar una excepción, que como todo el mundo sabe, es 1 en 500. Con el correr del tiempo, las quejas empezaban a disminuir, porque dentro de cada organismo, de cada ministerio, de cada descentralizado, empezó a haber gente que se empezaba a volver experta en esto. Y les quiero contar otra particularidad. No se designaba gente en un cargo nuevo para esto. Era alguien que cumplía una función dentro del gabinete del ministro tanto, del descentralizado tanto, de la empresa pública tal, a la que le sumaron la función de ser responsable de acceso a la información de esa área de administración. Esa era la persona que era encargada de cumplir frente al ciudadano, pero de hacer cumplir a toda la estructura en la que estaba trabajando. Y se terminaban los conflictos. La segunda cosa es, en la página del órgano garante, que se llama Agencia de Acceso a la Información Pública y Datos Personales, que es una de las mejores cosas que dejamos en los últimos 4 años, porque además hubo algo inteligente, la duración del mandato de esos titulares de agencia no coinciden con el mandato de un gobernador o de un presidente, es decir, el que sigue, sobre todo si es distinto, se va a tener que, entre comillas, bancar un funcionario no designado por él, que va a hacer un trabajo profesional pensando en la ley que lo obliga. Punto. Hoy, Eduardo Bertoni y su equipo es el director de la Agencia de Acceso a la Información Pública en el gobierno de Alberto Fernández, que tiene que seguir haciendo exactamente el mismo trabajo que hacía con los funcionarios de la presidencia de Mauricio Macri, y cuando le tiene que pegar por la cabeza con una resolución y obligar a alguien, aunque no le gusta, se hace. Me acuerdo todavía las disputas con la FIP. Me acuerdo todavía. Las más difíciles de todas. Pero eso es lo que pasa. En el fondo, ¿qué tenemos después de este proceso? Ciudadanos que entienden que el Estado está más abierto porque está a su servicio y funcionarios públicos que se acostumbran a trabajar de otra manera. Si sabes que en algún momento alguien te va a venir a preguntar a algo, te guste o no te guste, es mejor que lo hagas bien. Es mejor que lo publiques bien y es mejor que seas lo más amable y eficaz posible para poder contestarle a ese ciudadano que tarde o temprano te va a sacar la información.
que no es suya, sino que es del ciudadano. Entonces, la experiencia es extraordinaria, el cambio es muy grande, la democracia se enriquece y por último, Córdoba se merece una nueva ley de acceso a la información. Y si pueden, una de ética pública les va a venir muy bien. Muchas gracias. Bueno, la verdad que, qué decir, es un placer escucharte y estamos desde el partido más que agradecidos porque siempre que te hemos pedido un Zoom o una reunión, o incluso en la era de presencial, cuando todavía nos La más juntábamos. linda, la Claro, presencia. en la antigua era, viniste, creo que fue principios del 18, que nosotros hicimos una presentación con iniciativas para Córdoba, que, como decía Aurelio, gracias a Dios, hoy estamos pudiendo empezar a impulsarlas desde la legislatura, a algunas de esas iniciativas, entre las cuales está esta, y bueno, y también encontramos muy buenos aliados y compañeros en este camino, que bueno, pero la verdad que te agradezco muchísimo porque has sido, pero hiper claro, es un orgullo y un placer realmente escuchar a un político de profesión que tiene tanta claridad mental, tanta facilidad para la comunicación y bueno, un ejemplo para todos los que venimos atrás. Así que, bueno, ahora vamos a las preguntas, salvo que Cecilia o Aurelio quieran hacer algún comentario, alguna reflexión, pero si no, creo que Elvira Hispani tenía una pregunta, así que Elvira, si estás habilitada, si estás lista, te abro, salvo que Ceci o Aurelio quieran decir algo. A ver. Gaspar, ¿le habilitaste a Elvira? Ahí está. Ahí ¿se escucha? Sí, ¿Se gracias. escucha a todos? Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Aurelio. Es un placer escucharlos. A Cecilia, bueno, estoy siempre cerca, así que lo mismo, Cecilia, muchas gracias. Y mi pregunta, Fernando, es la siguiente. Cuando trabajábamos la ley, por supuesto la teníamos a la ley nacional bien presente, y la duda que se nos creaba con tantos organismos en Córdoba, tan endeudada nuestra provincia, y siempre este Estado cada vez más, con más organismos y cada vez más elefantiásico, pensábamos otra agencia más. Y en este caso lo mantuve nacional, porque realmente pensamos que es justamente el caso en donde debe estar el organismo, porque si el funcionario no cumple con darle información a la que está obligado, ¿a dónde recurríamos? O sea, era absolutamente necesario esta agencia, y como vos decís, garante. Entonces, pero siempre está esto de otro gasto más, empieza el director, el subdirector. Esta era la dicotomía la cual nos enfrentamos. ¿Cómo fue en ustedes en lo nacional? No, De no se vuelta a la te... última parte de la pregunta no- porque no se escuchó, porfa. sí, Me no parece se que te lo estoy escuchó. escuchando. No, no se te Es escuchó al decir, último. la pregunta, bien, en todo digamos, este proceso que hicimos de si una nueva agencia o no, en Córdoba hay muchas agencias, es muy caro todo el movimiento del Estado con tantos cargos, nos decidimos por seguir a la ley nacional en la creación de la agencia, y quería saber si a nivel nacional tuvieron esta misma dificultad o lo vieron como nosotros, que era absolutamente necesario tener un organismo aparte garante en caso de que el funcionario no cumpliera con dar la información. Mira, es buena pregunta.
Primero porque esta misma pregunta se puede hacer para un montón de cosas. La discusión de si el Estado chico o grande es una discusión muy, muy vieja ya. El Estado o es útil y produce lo que tiene que producir o es inútil. Y hay organismos absolutamente útiles y necesarios y organismos absolutamente inútiles y que se están pagando en este momento. Como este es un organismo que no existe y es absolutamente útil para que el ciudadano pueda obtener algo que es fundamental, es útil y por tanto hay que pagarlo. Además es un organismo tremendamente chico. Es chico porque ser garante del mecanismo de acceso a la información pública no son muchas personas, son poquitas. Es un organismo muy chiquito. Ahora es fundamental porque si no, si vos no tenés un órgano garante, cuando viene la denegatoria o la mala respuesta o te doy vueltas, etcétera, o los plazos que el funcionario quiere, no le podés ir a llorar a nadie. Y todos sabemos que llorarle a un contencioso administrativo o quejarse frente a un contencioso administrativo no es lo mismo que quejarse ante un órgano garante que es mucho más expeditivo y eficaz, porque se dedica solo a eso. Solo a eso. Y en segundo lugar, inclusive muchísimo más caro, porque si un ciudadano va a un contencioso por un juicio de denegatoria de acceso a la información, si todo va al contencioso administrativo, en vez de que lo resuelva un organismo chico, específico y bien capacitado, es mucho más barato. En términos hasta de plata, pero no solo de plata, sino de resultado, es mucho más económico, en términos de logros. Entonces, si alguien se queja, uno puede recorrer el organigrama de la provincia y puede empezar a tachar direcciones inútiles. Siempre hay direcciones inútiles. El problema es cuando vos tenés que dejar de hacerlo útil porque está lleno de inútil. Ese es el gran problema. El gran drama de nuestro país es que, pero que es una tarea necesaria, es separar la paja del trigo. Y sí, yo odio las creaciones de agencias, oficinas, etcétera, etcétera. Mirá lo que nos pasó a nosotros en Nación. El actual titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública es y era también, antes de ser designado titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, el director nacional de datos personales, que también es una dirección creada por una ley, es la Ley de Protección de Datos Personales. No se le ocurrió ni al gobierno de Néstor, ni de Cristina, ni de Mauricio. La ley del Congreso dijo es importante proteger los datos personales y tiene que haber un organismo que regule esa protección y que haga efectiva esa protección. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Ese funcionario, que se llama Eduardo Bertoni, que es el director nacional de datos personales, también es bueno para que sea el director nacional de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública. ¿Y qué hicimos? Fusionamos los dos organismos, con los dos roles que les daban dos leyes importantes, con una misma estructura. Son personas que no duplicaron estructura, creo que tienen solamente dos direcciones, una para datos personales y una para acceso, porque son cosas diferentes. De hecho, a veces datos personales y acceso chocan, porque justamente una excepción del acceso a la información es datos personales, pero la estructura es la misma, el titular es el mismo, la segunda es la misma, el expertise, el conocimiento concreto y específico es el mismo, y matamos dos pájaros de un tiro. Y además, como la Dirección Nacional de Datos Personales tenía un estatus mucho menor en términos de autonomía, de presupuesto, etcétera, etcétera, se lo elevamos a la misma jerarquía que la ley le dio a la ley de acceso a la Dirección Nacional de Datos de Acceso a la Información Pública. Se quedaron con menos funcionarios, sin duplicación de agencias, con mayor especificidad en el conocimiento, con mayor celeridad en el trámite de las dos cosas, de los dos objetivos de dos leyes, todos felices. Pero hay que poner inteligencia. No necesariamente proteger un derecho significa más plata. Si hay que poner plata para proteger derecho, hay que poner plata, porque es una prioridad. Ahora, inclusive, podés proteger derechos sin poner tanta plata, siempre y cuando seas inteligente. El que no es inteligente solo te va a pedir presupuesto. Ahí veo otra pregunta, pero me parece que ya estamos llegando al horario convenido, así que lo que les voy a pedir es que quienes les quedaron preguntas pendientes que nos las hagan llegar
Cecilia, a Gaspar, a mí, no hay ningún problema, y nosotros las vamos a contestar. Así que bueno, creo que está más que cumplido el objetivo de Creo ahí lanzar. había una, no sé si querés hacer o si querés por el horario, no sé si tienen alguna cosa de horario. Por el horario yo creo que ya estamos. Ok. Lamentablemente no nos vamos a poder extender mucho más, pero porque bueno, tenemos otros compromisos, pero bueno, quiero agradecer enormemente tanto a Ceci, a Aurelio y a vos, Fer, como a todos los asistentes. Y bueno, esto es la punta de lanza, es el comienzo, no es el fin. Este proyecto tiene estado parlamentario y ahora, bueno, tenemos que pelear entre todos para poder sancionarlo, para que se haga realidad en esta Córdoba. Así que bueno, Ceci y Aurelio, si quieren hacer un saludo, y vos también, Fer, por supuesto. Sí, con todo gusto. Bueno, yo mi compromiso de caminar los pasillos, de golpear todas las puertas de los despachos que sea necesario, tenemos 3 años por delante y todo el empeño de poder hacerlo. Lo que sí, aquí a Nina y a Virginia, especialmente les pido que lo hagamos juntas, porque realmente desde Fundeps y desde nuestra Córdoba, que tienen este compromiso tan importante con los valores democráticos y republicanos, que trabajemos conjuntamente para ponerlo en la agenda de la gente, porque indudablemente la ciudadanía es la que nos impulsa y nos ayuda, digamos, a que estos temas realmente sean ley. Así que, bueno, un agradecimiento a todos ustedes y bueno, adelante. Gracias, Ceci. Aurelio. No, bueno, agradecerles mucho que me hayan permitido participar hoy, porque la verdad, cuando uno lleva 8 años haciéndole control de poder casi en soledad, ¿no?, a un gobierno con muy pocas armas y muy pocos compañeras y compañeros para el esfuerzo, uno se le achicharra el cerebro, cree que el mundo se concentra en lo que uno está metido. Y de golpe reflexionar sobre esquemas de gobernanza como esto, a mí la verdad que me recupera el alma. Lo único que les quiero decir que pues, yo entiendo lo de la doctora que se refirió a las agencias. Las agencias en Córdoba han sido un problema. Las creó este gobierno, ya vinieron con De la Sota en el 2000, como un medio moderno de separar parte de la administración del Estado para facilitar que los privados o el capital privado se insertara en ellas y funcionaran casi como empresas públicas. Ese fue el criterio para que se crearon. O sea, buena parte de la administración se la sacó de la contabilidad esencial y la ley de funcionamiento de la provincia y se la llevó a otro estatus para que tuviera más apertura a la comunidad, con más facilidad, etcétera, etcétera. Hoy manejan el 50% del presupuesto de la provincia por esas agencias, no tienen ni el sistema de control del Tribunal de Cuentas pre y post que tiene el sistema habitual, y anda que te muestren algo. Porque nosotros ni hemos hablado de esta ley que tenemos en Córdoba en función de la parte que ha quedado en la administración central. Pero tenemos toda una parte que es imposible. Y les digo más, una de esas agencias, fíjense, una es la ASIF, es la Agencia de Inversión y Financiamiento. Por ahí pasan miles y miles de millones de pesos. Otra es, esa es la que se lleva todo. Y después está para el deporte, para la juventud, para la cultura. O sea, son áreas del gobierno que la han sacado de la administración central con algún grado de autarquía funcional.
O sea, claro, eso en Córdoba ha sido muy malo, pero estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Sánchez recién, Fernando es, ¿no? Sí, En Fernando. el sentido de que una agencia fuera, pero realmente fuera de la administración pública, con fuera y dentro, ¿no? Con autarquía en serio, con cargos que superan las funciones habituales que dependen de un gobierno o de otro, ¿no es cierto? Que se van los funcionarios con un gobierno a otro, eso ya es otra cosa. Es una agencia distinta a las que tenemos en esta provincia, habría que ver de qué forma se la dota de una... Pero sí, tiene que estar con la autarquía suficiente para que el gobernante de turno no diga, señor, usted se va a su casa. Fer, si querés un cierre. Sí, rapidísimo, solamente dos cosas. Primero, métanle con toda la energía porque en serio son herramientas muy útiles, que con el correr del tiempo se van viendo los efectos positivos de esto. Al revés, hay que cortar la lógica de que las administraciones y la política se vaya volviendo cada vez más pobre. La segunda cosa es, la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública tiene su propio presupuesto, tiene su propio personal, decide sus propios directores, etcétera, etcétera. Y eso le da una posibilidad de acción y además no le tiembla el pulso. A mí me divertía leer, divertía en el sentido porque uno desafía al poder con el poder, ¿no? Esa es el verdadero control. Ver cuando la agencia les sacaba tarjeta roja a funcionarios de nuestro gobierno y les decía, usted tiene que brindar la información. Y no había caso. Y el presidente y el jefe de gabinete no abrían la boca. Si el ministro tiene que entregar la información, que se arregle, que la entregue. Así funcionan las cosas. Porque no se puede hacer una ley virtuosa para después simular el cumplimiento, porque ese es el otro riesgo, la simulación del cumplimiento de lo bueno. Por último, ojalá que ustedes, que son bastantes, porque creo que la ciudadanía de Córdoba quiere este tipo de cosas, no sean los que hoy son. Ojalá el gobernador Schiaretti, que se supone que si nada tiene que ocultar, todo tiene para mostrar, porque esa es la regla. Yo siempre me pregunto, ¿por qué alguien no quisiera mostrar las cosas de su gestión o que tienen poder del Estado si nada tiene para ocultar? Es una regla básica, como no sé. Entonces, si nada tienen para ocultar, deberían estar al lado de ustedes empujando una nueva ley de acceso a la información para Córdoba. Y de paso, en serio, una nueva ley de ética pública. Creo que a Córdoba le va a ir mucho mejor. Y ojalá lo puedan hacer. Así que muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos. Les mando un abrazo enorme y hasta la próxima y estamos en contacto para contestar las consultas que nos quedaron pendientes. Un abrazo grande. Un saludo especial a mis alumnas que estoy viendo ahí. Sibila, hasta siempre.